regocijo de lo que la gente decía de ellos. Todo se sabía en aquella ciudad. Hasta la Casa Azul llegaba el eco de las murmuraciones. La hortelana la había recomendado bondadosamente que no pasis mucho por el río. Podía pillar unas tercianas. En el mercado solo se hablaba de aquel paseo nocturno por el Júcar. El diputado, sudoroso, encorvado sobre los remos, y ella despertando con sus canciones extrañas a la gente de las alquerías. Lo que decían aquellos maldicientes. Y ella reía, pero con risa ruidosa, agitada por estremecimientos nerviosos. Con una risa que sonaba a falsa. Sin una palabra de queja. Rafael sufría recordando que ya había adivinado ella esta situación cuando se resistía a su amor. Admiraba su resignación viendo que no profería ninguna palabra de queja, que fingía regocijo, ocultando lo que la gente decía. Ah, los miserables. Qué mal les había hecho aquella mujer. Amarle, entregarse a él haciéndole la regia limosna de su cuerpo. Y el diputado comenzaba a odiar su ciudad, viendo que devolvía con infames insultos el bien y la felicidad que él gozaba. Otra noche Leonora le recibió con una sonrisa que daba miedo. Se esforzaba por parecer alegre, intentaba aturdirse, abrumando a su amante con una charla graciosa y ligera. Pero de repente se abandonó, no pudo más, y en mitad de una caricia rompió a llorar, cayó en un diván agitada por los sollozos. ¿Qué tienes? ¿Qué ocurre? Pero ella no podía contestar, sofocada por el llanto, hasta que por fin, con las palabras sacudidas por un hipo doloroso, comenzó a hablar, abatida, inerte, ocultando en un hombro de su amante su rostro bañado en lágrimas. No podía más. El martirio resultaba abrumador, le era imposible fingir por más tiempo. Conocía como él lo que hablaban en la ciudad de aquellas entrevistas. Les espiaban tal vez a todas horas. En los caminos inmediatos al huerto había gente emboscada con la esperanza de ver algo nuevo. Su amor, tan dulce, tan joven, era motivo de risa, tema de diversión para las malas lenguas que la escarnecían como a una mujerzuela de la acera, porque había sido buena con él. Porque la había faltado crueldad para presenciar impasible las torturas de una juventud apasionada. Pero con ser tan molesto este odio de la gran masa escandalizada, ella no sentía miedo ni indignación. Lo despreciaba. ¡Ay! Pero quedaban los otros, los íntimos de Rafael, sus amigos, su familia. Su madre. Leonora calló un momento, como esperando el efecto de sus últimas palabras, intimidada un poco al hablar a Rafael de su familia, mezclándola en sus lamentaciones. El joven temblaba, presintiendo algo terrible. Doña Bernarda no era capaz de permanecer inactiva y resignada ante la rebeldía de su hijo. Sí, mi madre, dijo sordamente. Adivino que algo habrá hecho contra nosotros. Habla, no temas. Tú estás para mí por encima de todo el mundo. Leonora habló de su tía, aquella pobre señora resignada y casi imbécil, que al ver a Rafael en su casa con tanta asiduidad, creía en el probable casamiento de su sobrina. Por la tarde una escena dolorosa entre Leonora y ella. Doña Pepa había ido a la ciudad por sus devociones, y a la salida de la iglesia encontró a doña Bernarda. Pobre vieja. Sus ojos aterrados, su cabeza temblorosa, delataban la intensa emoción que en su alma simple había sabido despertar la madre de Rafael, a quien ella respetaba mucho. Su sobrina, su ídolo, yacía por el suelo, despojada de aquella fe entusiasta y cariñosa que hasta entonces la había inspirado. Todas las historias pasadas, los ecos de su vida de aventuras, llegados hasta ella débilmente y que jamás quiso creer considerándolos obra de la envidia, se los repitió doña Bernarda con su autoridad de señora formal y buena. Cristiana, incapaz de mentir.
Y a continuación, el escándalo con que conmovían a toda la ciudad su sobrina y su hijo. Las entrevistas nocturnas, los paseos a través de los campos con una audacia del demonio, haciendo gala de su pecado. Todos los atrevimientos y locuras que convertían su santa casa, la casa de Doña Pepa, en un antro de vicios, en una mancebía del diablo. Y la pobre vieja lloraba como una niña en presencia de su sobrina, se esforzaba en convencerla para que abandonase la mala senda del pecado. Estremecíase de horror pensando en su inmensa responsabilidad ante Dios. Toda una vida de devoción para tener limpia el alma, creerse casi en estado de gracia y despertar de repente en pleno pecado sin comerlo ni beberlo, por causa de su sobrina, que convertía su santa casa en una sucursal del infierno, haciéndola vivir rodeada del pecado. Y el miedo de la pobre señora, el escrúpulo y el terror de aquella alma sencilla, eran lo que más profundamente hería a Leonora. Me han robado mi única familia, murmuraba con desaliento. Me han quitado el cariño del único ser que me quedaba. Ya no soy para ella la niña de antes. No hay más que ver cómo me mira, cómo se aparta temiendo mi contacto. Y todo por ti, por amarte, por no haber sido cruel. Ay, aquella noche. Cómo la he de llorar. Cómo presentía yo estas tristezas. Rafael estaba aterrado. Sentía vergüenza y remordimiento viendo lo que sufría aquella mujer por haberse entregado a él. ¿Cómo remediarlo? Se sentía humillado. Quería ser hombre fuerte, la mano enérgica que protege en el peligro a la mujer amada. Pero ¿sobre quién había de caer para defenderla? Leonora abandonó el hombro de su amante, se desasió de sus brazos. Limpiaba sus lágrimas y se erguía con la firmeza del que ha adoptado una resolución irrevocable. Estoy decidida a todo. Me hace mucho daño lo que voy a decirte, pero no retrocederé. Será inútil que protestes. Ya no puedo estar bajo este techo. Comprendo que he acabado para mi tía. Pobre vieja. Mi ilusión era verla morir entre mis brazos como una lucecita que se apaga. Ser para ella lo que no fui para mi padre. Pero la venda ha caído de sus ojos. Yo no soy más que una pecadora que con mi presencia turbo su vida. Me voy, pues. Ya he dicho a Bepa que mañana arregle los equipajes. Rafael, dueño mío, esta es la última noche. Pasado mañana ya no me verás. El joven retrocedió asombrado, como si repentinamente acabasen de herirle en medio del pecho. Irte. Y lo haces con esa frialdad. Irte tú, así, en plena dicha. Se tranquilizaba a los pocos momentos. Aquello no era más que la resolución momentánea en un arranque de indignación. No se iría, ¿verdad? Debía reflexionar, ver con claridad las cosas. ¡Qué disparate! Partir abandonando a su Rafael. Nunca. Era imposible. Leonora sonreía con tristeza. Aguardaba aquellas protestas. También ella había sufrido mucho, antes de decidirse a adoptar tal resolución. Sentía frío hasta en la raíz de los cabellos al pensar que antes de 2 días se vería sola, vagabunda por Europa, cayendo de nuevo en aquella vida agitada y loca a través del arte y del amor. Después de haber gozado la dulzura de la pasión más fuerte de su existencia, lo que ella creía su primer amor, resultaba cruel lanzarse de nuevo en una navegación sin rumbo a través de las tempestades. Le quería más que nunca. Le adoraba con nuevo ardor, ahora que iba a perderle. Entonces, ¿por qué te vas? Pregunta el joven. Si me amas, ¿por qué me dejas? Porque te quiero, Rafael. Porque deseo tu tranquilidad. Quedarse allí era perderle. Para defenderla a ella, para seguir a su lado, tendría que luchar con su madre, que era el más encarnizado enemigo.
Perder su cariño, atropellarla tal vez. Oh, no. ¡Qué horror! Ya había bastante con aquella crueldad filial que entenebrecía su pasado. ¿Era acaso un ser funesto, nacido para corromper con su nombre lo más santo, lo más puro? No, resígnate, corazón mío. Es preciso que parta. Es imposible que sigamos amándonos aquí. Yo te escribiré, te daré cuenta exacta de mi vida. Todos los días sabrás de mí aunque esté en el polo. Pero quédate, no desesperes a tu madre, cierra los ojos ante sus injusticias, que al fin obedecen a lo mucho que te quiere. ¿Crees que yo no sufro al dejarte? ¿Te imaginas que es poco huir dejando aquí la mayor felicidad de mi existencia? Y para dar más fuerza a sus ruegos se abrazaba a Rafael, acariciaba su cabeza caída y pensativa, dentro de la cual se agitaban tempestuosas las ideas, removiendo profundamente su voluntad. Instintivamente, las manos del joven recorrían la desnudez de su amante, marcando sus tesoros bajo la tela blanca y fina. Sentía el suave calor, la palpitación misteriosa de aquella carne que había infiltrado en su cuerpo algo de su propia vida. En los espasmos de la pasión, en el dulce arrobamiento de la comunión amorosa. Y los lazos que él creía eternos iban a romperse. Tan fácilmente podía perder aquel cuerpo admirado por el mundo y cuya posesión le hacía considerarse el primero de los hombres. Ella le hablaba del amor a distancia, persistente a través de los viajes y los azares de una existencia errante, le prometía escribirle todos los días. Escribirle. Tal vez al mismo tiempo que su cuerpo divino sentiría el contacto de otra mano que no fuese la suya. No. Él no perdía aquello. Estaba resuelto. No te irás, Leonora. Afirmaba con energía. Un amor como el nuestro no puede terminar de este modo. La fuga sería una ofensa para mí, huir como afrentada por la tristeza de haberme amado. Sentía en su ánimo un afán de protesta caballeresco. Se avergonzaba de pensar que ella huyese por haberle querido y que él quedase allí, triste e inerte como una doncella a la que abandona su amante convencido de que con su amor la causa grave daño. Ira de Dios. Él era un hombre y no podía tolerar que aquella mujer le abandonase. En un arranque de abnegación, por devolverle la tranquilidad de la familia, la calma dentro de su casa, la sonrisa satisfecha de su madre. Huían muchas veces las muchachas, olvidando padres y hogar, cuando se sentían dominadas por el amor. Y él, un hombre, un personaje había de quedarse allí, viendo cómo se alejaba Leonora, triste y llorando, todo porque no perdiese él el respeto de aquella ciudad en la que se ahogaba, y el afecto de una madre que jamás había sabido bajar hasta su corazón con una sonrisa de cariño. Además, ¿qué amor era el suyo que retrocedía ante una resolución enérgica? Siempre cobarde e indeciso cuando se trataba de conservar una mujer por la cual se habían muerto o arruinado hombres más ricos, más poderosos, ligados a la vida por atracciones que él jamás había gozado en su monótona existencia. No te irás. Repetía con sorda firmeza. Yo no pierdo mi felicidad tan fácilmente. Y si te empeñas en irte, partiremos juntos. Leonora se irguió estremecida. Esperaba aquello. Se lo decía el corazón. Escapar juntos los dos. Aparecer ella como una aventurera que se lleva tras sí a Rafael después de enloquecerle de amor arrancándole de los brazos de su madre. Oh, no. Muchas gracias. Ella tenía conciencia. No quería cargar su vida con la execración de todo un pueblo. Le suplicaba a Rafael con calma. Le rogaba que arrastrase valientemente la desgracia. Debía partir sola. Después, más adelante ya vería. Buscarían ocasión para verse. Tal vez podría ser en Madrid, cuando abiertas las cortes estuviera allá solo, ella cantaría en el Real gratuitamente si era preciso.
Pero Rafael se revolvía, furioso contra su resistencia. No verla. Transcurrir meses y meses en mortal espera. Una sola noche sin sentir su cuerpo confundido con el suyo, sería la desesperación. Acabaría por entregarse a la mortal tristeza de Maquia. Se pegaría un tiro como el poeta italiano. Y lo decía con convicción, mirando al suelo con ojos extraviados, como si se viera ya sobre el pavimento, inerte, ensangrentado, con el revólver en la crispada diestra. Oh, no. ¡Qué horror! Rafael. Rafael mío. Gemía Leonora abrazándose a su cuello, colgándose de él, estremecida por la sangrienta visión. El amante seguía protestando. Era libre. Si fuese casado, si dejara tras su fuga una mujer que llorase su traición, hijos que le llamaran en vano, aún comprendería aquella resistencia. La repugnancia de un corazón bueno que no quiere que su amor deje tras sí la maldición de una familia dispersa. Pero ¿a quién abandonaba en su fuga? A su madre nada más, que se consolaría al poco tiempo sabiendo que estaba sano y era feliz. A su madre, que se oponía con ese ciego cariño maternal que no quiere encontrar rivalidades en él. Amor al hijo y por celos estorba muchas veces su felicidad. El mal que causase siguiéndola a ella no sería irreparable. Huirían juntos. Pasearían su amor por el mundo. Y Leonora, cabizbaja, repetía débilmente. No. Estoy resuelta. Partiré mañana sola. No tengo fuerzas para arrostrar el odio de una madre. Rafael se indignaba. Entonces di que no me amas. Te has cansado de mí. Quieres levantar las alas. Te impulsa la locura de otros tiempos. Deseas volar de nuevo locamente por tu mundo. La artista fijaba en él sus grandes ojos empañados por las lágrimas. Su mirada era de ternura y de lástima. Cansarme de ti. Cuando jamás me he sentido tan triste como esta noche. Crees que ansío mi antigua vida, y al alejarme siento lo mismo que si entrase en un lugar de tormento. Ay, dueño mío, mi alma. Tú no comprenderás nunca hasta dónde he llegado en mi amor. Pues entonces. Y en su afán irresistible de decirlo todo, de no perdonar el relato de ninguno de los peligros que sobrevendrían. Tras la separación, Rafael habló de su madre, de lo que ocurriría al quedar solo con ella sumido en la monotonía de la ciudad. Creía ella que todo era cariño en la indignada oposición de su madre. Le quería, sí. Era su hijo único. Pero en sus cálculos entraba por mucho la ambición, aquel afán por el engrandecimiento de la casa, que había ocupado toda su existencia. Le tenía destinado, sin consultar su voluntad, a servir de rehén en la alianza que meditaba con una gran fortuna. Quería casarle. Y si ella partía, si se veía solo, abandonado, la tristeza y el tiempo que todo lo pueden, morderían su voluntad, hasta hacerle caer inerte, entregándose como una víctima que en su aturdimiento no abarca la importancia del sacrificio. Ella le escuchaba estremecida, con los ojos desmesuradamente abiertos por el terror. Acudían en tropel a su memoria palabras sueltas que en días anteriores habían llegado hasta ella y la demostraban ahora la certeza de lo que decía su amante. Rafael destinado por su madre a otra mujer. Encadenándose para siempre si ella partía. Y yo no quiero, sabes, Leonora. Continuó el amante con tranquila firmeza, yo solo soy tuyo, solo te amo a ti. Prefiero seguirte por el mundo, aunque no quieras. Ser tu criado, verte. Hablarte, mejor que enterrar aquí mi desesperación bajo millones. Ah, niño. Niño mío. Como me quieres. Como te adoro. Y cayó sobre él frenética de pasión, impetuosa, loca, apresándole entre sus brazos como una fiera. Rafael se sintió acariciado con un ardor que casi le dio miedo.
envuelto en una espiral de placer que no tenía fin. Estremecióse empujado, descoyuntado, arrollado por una ola tan voluptuosa, tan inmensa que le hacía daño. Creyó morir desmenuzado, hecho polvo sobre aquel cuerpo que le agarrotaba, absorbiéndole con la fiera voracidad de esas cimas lóbregas donde desaparecen de un golpe los torrentes sin dejar una gota de su avalancha tumultuosa. Y desfalleciendo sus sentidos en aquel tembloroso ofuscamiento, cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos vio la habitación en la oscuridad, sintió en sus espaldas la blandura del lecho. Y bajo su nuca un brazo mórbido que le sostenía cariñosamente. Leonora le hablaba al oído con la lentitud del cansancio. Convenidos. Huirían juntos, irían a continuar su dúo de amor donde nadie les conociera, donde la envidia y la vulgaridad no turbasen su dulce existencia. Leonora conocía todos los rincones del mundo. Nada de Niza ni de las otras ciudades de la Costa Azul, bonitas, coquetas, empolvadas y pintadas como una dama que sale del tocador. Encontrarían en ellas demasiada gente. Venecia les convenía más. Pasearían por los estrechos canales, solitarios y silenciosos, tendidos en la camareta de la góndola, acariciándose entre risas, compadeciendo a los que pasasen los puentes sin adivinar que por bajo de sus pies se deslizaba el amor. Pero Venecia es triste. Cuando la lluvia se decide a caer, no se cansa nunca. Mejor era Nápoles. Sí, Nápoles. Viva. Y Leonora agitaba las manos como queriendo aplaudir su idea. La vida al sol, la libertad, amarse con el mismo impudor sublime de los lazaronis que viven desnudos y se reproducen en la acera. Ella tenía allá en el Posilipo una pequeña casa, un villino de color de rosa, una bicoca con un jardín de higueras nopales y pinos parasoles, que bajaba en rápida pendiente desde el promontorio hasta el mar. Pescarían en el golfo terso y azul como un inmenso espejo, y a la caída de la tarde, mientras él volviese los remos, ella cantaría mirando el mar inflamado por el sol al hundirse en las aguas, el penacho del Vesubio de tonos morados, la inmensa ciudad blanca con sus infinitas vidrieras como placas de oro, reflejando el crepúsculo. Corretear como dos bohemios por los innumerables pueblecillos blancos de la ribera del Golfo. Besarse en pleno mar entre las barcas pescadoras, de las que salen romanzas apasionadas. Pasar la noche al aire libre, abrazados sobre la arena, oyendo a lo lejos la risa de perlas de las mandolinas como aquella noche escuchaban al ruiseñor. Dios mío, qué hermoso. Y hasta el amanecer estuvieron fantaseando sobre el porvenir, arreglando todos los detalles de la fuga. Ella partiría cuanto antes. Él iría a su encuentro 2 días después cuando hubiese renacido la confianza y todos la creyeran lejos, muy lejos. ¿Dónde se encontrarían? Primero pensaron en Marsella, pero era demasiado lejos. Después en Barcelona. Regateaban las horas y los minutos. Les parecía intolerable pasar varios días sin verse. Cuanto antes se reuniesen, mejor, lo importante era salir de la ciudad. Y acabaron por decidir que se reunirían lo más cerca posible. En Valencia. El amor gusta de la audacia. 7 acababan de almorzar entre las maletas y las cajas, que ocupaban una gran parte de la habitación de Leonora en el Hotel de Roma. Por primera vez se sentaban en la mesa juntos en familiar intimidad, sin otro testigo que Bepa, la fiel doncella, acostumbrada por la azarosa vida de su señora a toda clase de sorpresas, y que contemplaba a Rafael con respetuosa sonrisa, como un ídolo nuevo con el que debía compartir la devota sumisión que sentía por Leonora. Era el primer momento de tranquilidad y alegría que había tenido el joven en algunos días. El antiguo hotel con sus habitaciones grandes, de alto techo. Sus corredores.
En discreta penumbra y su calma conventual, le parecía un lugar de delicias, un ameno retiro en el que se consideraba libre ya de las murmuraciones y luchas que le habían oprimido como un círculo infernal. Además, sentía allí ese viento exótico que parece soplar en los puertos y las grandes estaciones de ferrocarril. Todo le hablaba de la fuga, de la incógnita y deliciosa ocultación en aquel país tan calurosamente descrito por Leonora, desde los macarrones del almuerzo y el chianti en empajada y ventruda redoma, hasta el castellano defectuoso y musical de los dueños del hotel, carnosos hombretones con enormes bigotes que recordaban los tradicionales mostachos de la Casa de Saboya. Leonora le había citado allí, en el refugio predilecto de los artistas, que aislado de la circulación, ocupa todo un lado de una plaza solitaria, señorial y tranquila, sin más ruidos que los gritos de los cocheros de alquiler y las patadas de los caballos. Había llegado en el primer tren de la mañana, sin equipaje alguno, como un colegial que se fuga con solo lo puesto. Los 2 días transcurridos desde que Leonora abandonó la ciudad, habían sido de tormentos para él. La gente comentando la huida de la cantante, escandalizándose de su inmenso equipaje que, agrandado por la imaginación de los murmuradores, llenaba no se sabía cuántos carros. Esto quien lo sabía bien era el barbero Cupido, que, cual de costumbre, había corrido con todo el servicio del equipaje. Sabía a dónde había dirigido su vuelo aquella mujer peligrosa, y lo decía a todos. Volvía a Italia. Él mismo había facturado para la frontera todo el equipaje. Grueso, mundos enormes como casas, cajones donde podía ocultarse cómodamente él con sus pelados mancebos. Y las mujeres, oyéndole, celebraban aquella huida como si las librase de un gran peligro. Vaya bendita de Dios. Rafael, después de la partida de su amante, apenas salió a la calle. Le molestaba la curiosidad de la gente, la conmiseración burlona de los amigos que envidiaban su pasada felicidad y permaneció 2 días en su casa, seguido por la mirada interrogante de su madre. Doña Bernarda mostrábase más tranquila al verle libre de la maléfica influencia de la artista, pero sin abandonar por esto su gesto ceñudo, como avisada por el instinto maternal que aún presentía el peligro. El joven estaba agitado por la impaciencia de la fuga. Le parecía intolerable permanecer allí mientras ella estaba sola, aislada en un cuarto de hotel, aguardando con igual impaciencia el momento de la reunión. Que amanecer el de la partida. Rafael se avergonzaba viéndose descalzo, caminando de puntillas, como un ratero, por la sala donde su madre recibía a los hortelanos y ajustaba las cuentas del cultivo. Avanzaba a tientas, sin otro guía que los luminosos resquicios de las cerradas ventanas. Su madre dormía en una habitación inmediata. Oía su respiración, el fatigado estertor de un sueño pesado, con el que se reponía de aquellas noches en vela espiando su regreso de las citas de amor. Creía aún sentir el estremecimiento que le producía el suave tintineo de las llaves, abandonadas con la confianza de una autoridad sin límites en la cerraja de un mueble antiguo donde guardaba doña Bernarda sus ahorros. Así ocultó con mano trémula en sus bolsillos todos los billetes guardados en los pequeños cajones. Temblaba de emoción al consumar el acto audaz. Se llevaba lo suyo. No había pedido nada de la herencia de su padre. Leonora era rica. Con una delicadeza admirable había rehuido hablar de dinero al discutir los preparativos del viaje. Pero él no iba a ser un entretenido, no quería vivir como aquel Salvati que explotó la juventud de la artista. Estos pensamientos le dieron fuerzas para llevarse el dinero y abandonar la casa. Pero en el tren aún duraba su inquietud, y el personaje, el diputado experimentaba un miedo instintivo al ver en las estaciones los tricornios de la Guardia Civil.
Palidecía pensando en el despertar de su madre si casualmente se daba cuenta del despojo. La confianza y la alegría renacieron al entrar en el hotel como si entrase en un lugar de asilo. La encontró en la cama, la cabellera esparcida sobre la almohada como una ola de oro, los ojos entornados, la boca sonriente como si la sorprendiera en mitad de un ensueño saboreando sus recuerdos de amor. A mediodía se levantaron para almorzar en el cuarto, pálidos, fatigados, proponiéndose emprender su viaje cuanto antes. No más locuras. Sensatez hasta que se viesen fuera de España. Al anochecer saldrían en el correo de Barcelona hacia la frontera. Y tranquilamente como un matrimonio que discute en la calma placentera del hogar los detalles de la vida material, pasaban revista de los objetos necesarios para el viaje. Rafael no tenía nada. Había huido como quien escapa de un incendio, con el traje que primero encontró al saltar de la cama. Necesitaba muchas cosas indispensables y pensaba salir a comprarlas. Asunto de un momento. ¿Pero vas a ir tú?, preguntaba Leonora con cierta angustia, como si su instinto femenil adivinase en el peligro. ¿Vas a dejarme sola? Un momento nada más. No te haré esperar mucho. Se despidieron en el corredor con la ruidosa y descuidada alegría de su pasión, sin fijarse en los camareros que iban y venían al otro extremo del largo pasadizo. Adiós, Rafael. Uno nada más. Y cuando él salió a la plaza, con el sabor en los labios del último beso, todavía le saludó desde un balcón una mano cubierta de pedrería. El joven andaba apresuradamente. Quería volver cuanto antes, y pasó con rapidez por entre la nube de cocheros que le ofrecían sus servicios frente al gran palacio de dos aguas, cerrado, silencioso, dormido como los dos gigantes que guardan su portada, desarrollando bajo la lluvia de oro del sol la suntuosidad recargada y graciosa del estilo rococó. Rafael, Rafael. El diputado volvióse al oír su nombre, y palideció como en presencia de una aparición. Era don Andrés quien le llamaba. Usted aquí. He llegado en el correo de Madrid. Hace 2 horas que te busco por todas las fondas de Valencia. Ya sabía que estabas aquí. Pero vámonos, tenemos que hablar. Este no es buen sitio. Y lanzaba una intensa mirada de odio al hotel, como si quisiera aniquilar al enorme caserón con todos los seres que encerraba. Se alejaron, caminando lentamente sin saber dónde iban, errando a la aventura, doblando esquinas, pasando varias veces por la misma calle, con el pensamiento concentrado, los nervios estremecidos, prontos a gritar y haciendo esfuerzos porque su voz fuese débil, apagada, y no llamase la atención de los transeúntes que pasaban rozándoles por las estrechas aceras. Don Andrés comenzaba, como era de esperar. ¿Te parece bien lo que has hecho? Al ver que él, cobardemente intentaba mostrarse asombrado, asegurando que nada había hecho, que había venido a Valencia por un asunto insignificante, el viejo se indignó. No mientas. O somos hombres o no lo somos. Tú debes sostener lo hecho, si te figuras haber obrado bien. No creas que vas a engañarme para echar a correr con esa señora, Dios sabe dónde. Te he encontrado y no te dejo. Quiero que lo sepas todo. Tu madre en cama. Yo, avisado por ella de lo ocurrido, saliendo en el primer tren a encontrarte. Toda la casa en revolución, creyendo en el primer instante en un robo, y la ciudad llevándote en lenguas tal vez a estas horas. ¿Qué? ¿Estás contento? ¿Deseas matar a tu madre? Pues la matarás. Dios mío. Y estos son los hombres de talento. Los señoritos con carrera. Cuánto mejor que fueses un bruto como yo o como tu padre. Sin estudios, pero sabiendo vivir y divertirse sin compromiso. Después relataba minuciosamente lo ocurrido.
La madre teniendo que visitar su viejo mueble para hacer un pago a los jornaleros. El grito de horror y alarma que puso en conmoción la casa. La llegada de don Andrés, avisado apresuradamente. La sospecha contra la fidelidad doméstica, pasando revista a todas las sirvientes, que lloraban protestando con indignación, hasta que doña Bernarda cayó en una silla, casi desmayada, murmurando al oído de su consejero. Rafael no está en casa. Se ha ido. Tal vez para no volver. Lo adivino. Él tiene el dinero. Y mientras metían en la cama a la madre sollozante y avisaban al médico, él salía hacia la estación para coger el tren, y leía en las miradas curiosas el presentimiento de lo ocurrido, la prontitud con que los maldicientes unían aquella agitación sorda en la casa de Brul con la subida de Rafael en el primer tren, presenciada por algunos, a pesar de sus precauciones. Rafael. Señor diputado, ¿está usted contento? ¿Quiere usted dar que reír más aún a sus enemigos? El viejo hablaba con voz temblona. Parecía próximo a llorar. La obra de toda su vida, las grandes victorias ganadas al lado de don Ramón, aquel poder político tan cuidadosamente pulido y aguzado, todo iba a quebrarse y perderse por culpa de un chiquillo ligero, vehemente, que al adorar a una mujer arrojaba a sus pies lo suyo y lo de los demás. Rafael, que en el primer momento se sentía agresivo, dispuesto a contestar con la violencia si el viejo camarada extremaba la reprensión, mostrábase ablandado y un tanto conmovido por el sincero dolor de aquel hombre, sin otro sentimiento que la dominación, semejante a su padre, como el gato se parece al tigre, y casi sollozante al ver en peligro el prestigio de la casa. Cabizbajo, aterrado por la imagen de aquella escena, después de su huida, Rafael no sabía por dónde marchaban. Le sorprendió de pronto un perfume de flores. Atravesaban un jardín, y al levantar la cabeza vio brillando al sol la arrogante figura del conquistador de Valencia sobre su nervudo caballo de guerra. Siguieron adelante. El viejo hablaba con acento plañidero de la situación de la casa. Aquel dinero que tal vez llevaba en el bolsillo, más de 30,000 pesetas, representaba los últimos esfuerzos de su madre para sacar a flote la fortuna de la familia, puesta en peligro por las genialidades de don Ramón. Suyo era el dinero, nada tenía él que decir. Podía derrocharlo por el mundo. Pero no hablaba a ningún niño, hablaba a un hombre que tenía corazón y solo le pedía como preceptor de su infancia, como su más antiguo amigo, que pensase en los sacrificios de su madre, en su exagerada y ruda economía, en las privaciones que se había impuesto, vestida de hábito en todo tiempo, peleándose por un céntimo con las criadas, a pesar de sus aires de gran señora, privándose de esas golosinas y regalos que tanto gustan en la vejez, todo para que su señor hijo se gastara alegremente con una mujer aquella cantidad de la que hablaba don Andrés con respeto, pensando en lo que había costado reunir. Vamos, hombre, que era para morirse el ver tales cosas. Y si el padre, si don Ramón levantase la cabeza, si viese como su hijo por un amor destruía de golpe lo que tantos años había costado levantar. Pasaban un puente. Abajo, en el seco cauce, se destacaban las manchas rojas y azules de un grupo de soldados y sonaba el redoble de los tambores como el zumbido de una enorme colmena. Aquel estrépito belicoso acompañaba dignamente la evocación del padre hecha por el viejo. Rafael creía ver delante de sus pasos aquel enorme cuerpo de hombre de lucha, sus grandes bigotes, su fiero entrecejo de conquistador, de aventurero nacido para guiar hombres e imponerles su voluntad. Si don Ramón viese esto, él era capaz de dar toda su fortuna por una mujer, pero no hubiera tomado juntas las más hermosas del mundo a cambio de perder un solo voto.
Y su hijo, aquel retoño en el que había puesto sus esperanzas, el destinado a elevar la casa a su mayor gloria, el que había de ser personaje en Madrid, y al nacer encontraba el camino hecho, arrojaba por la ventana todo el trabajo del padre con el fácil abandono con que se pierde lo que no costó nada de ganar. Bien se veía que no había conocido los tiempos malos. La época de la revolución, cuando estaban caídos y había que hacerse respetar escopeta en mano. Las desesperadas batallas electorales, en las que se alcanzaba el triunfo pasando sobre algún muerto. Los galopes audaces en víspera de escrutinio, a través de los campos, envueltos en la sombra de la noche, sabiendo que por cerca estaba emboscado el roder de carabina certera, que había jurado su muerte. Los procesos interminables por coacción y violencias que hacían vivir en perpetua angustia, esperando de un momento a otro la catástrofe final, el presidio con la pérdida de los bienes. Todo esto lo había arrastrado su padre por él, por labrarle un pedestal, por crearle un distrito propio, abriéndole camino para llegar lejos, muy lejos. Y él lo perdía todo, se despojaba para siempre de un poder formado a costa de años y peligros, si aquella misma noche no volvía a casa. Destruyendo con su presencia las suposiciones de la gente escandalizada. Rafael movía la cabeza negativamente, conmovido por el recuerdo de su padre, convencido por las razones del viejo, pero resuelto a resistir. No, y no. La suerte estaba echada. Él seguiría su camino. Estaban bajo los árboles de la Alameda. Pasaban los carruajes formando una inmensa rueda en el centro del paseo. Brillantes los arreos de los caballos y los faroles del pescante con el reflejo del sol, viéndose a través de las ventanillas los sombreros de las señoras y las blancas blondas de los niños. Don Andrés se indignaba ante la tenacidad del joven. Enseñábale aquellas familias, de exterior tranquilo y feliz, paseando dentro de sus carruajes, con la plácida calma de una abundancia sedentaria y exenta de emociones. Cristo. Tan mala era aquella vida. Pues así podía vivir él si era bueno, si no volvía la espalda al deber. Rico, influyente, respetado, envejeciendo rodeado de hijos. Lo único que en este mundo puede desear una persona honrada. Todo esto del amor sin trabas ni leyes, del amor que se hurta de la sociedad y sus costumbres, bastándose a sí mismo y, despreciando el que dirán, eran mentiras de poetas, músicos y danzantes, gente perdida y loca como aquella mujer que le arrebataba lejos, muy lejos, rompiendo para siempre sus lazos con la familia y con su país. El viejo parecía animarse con el silencio de Rafael. Creía llegado el momento de atacar su amor audazmente. Y luego, ¿qué mujer? Yo he sido joven como tú. Es verdad que no he conocido señoras como esa, pero, bah. Todas son iguales. He tenido mis debilidades. Pero te digo que por una mujer como esa no hubiese perdido ni una uña. Cualquier muchacha de las que tenemos por allá vale más. Mucho traje, mucha palabra, polvos y pinturas a puñados. No es que yo diga que sea fea, no señor. Pero hijo, poco necesitas para volverte loco. Las obras de los demás. Y habló del pasado de la artista. De aquella historia galante y tormentosa, exagerada por la leyenda. Los amantes a docenas, su cuerpo desnudo reproducido en estatuas y cuadros. La mirada de toda Europa corriendo sobre su belleza, con la confianza del que entra en su casa, conociendo hasta el último rincón. Vaya una virginidad para volverse loco. Y por esa conquista lo iba a perder todo. El viejo sintió miedo al ver la punta de brasa que la ira encendió en los ojos de Rafael. Acababan de pasar otro puente.
Entraban de nuevo en la ciudad, y don Andrés, en su miseria de viejo malicioso y cobarde, retrocedió como si quisiera ocultarse tras la casilla de los guardias de consumos, librándose de la bofetada que ya veía cortando el aire. El diputado, tras breve indecisión, siguió adelante, desalentado, cabizbajo, sin fijarse en el viejo que había vuelto a colocarse a su lado. Ah, el maldito. Que bien había sabido herirle. El pasado de Leonora. Su amor repartido con loca generosidad por los 4 puntos de la tierra. Todos los pueblos pasando sobre su cuerpo, domándola un instante con el atractivo de la elegancia o el encanto del arte. Sus entrañas estremeciéndose hoy en un palacio y mañana en un cuarto de hotel. Su boca repitiendo en diversos idiomas aquellas mismas frases de amor, entrecortadas por el espasmo, que le enardecían, como si fuese el primero en oírlas. Y por estos restos que aún sobrevivían milagrosamente después del loco derroche, iba él a perderlo todo, a huir dejando a sus espaldas el escándalo, el descrédito y tal vez el cadáver de su madre. Ah, terrible don Andrés. Y cómo después de herirle metía los dedos en el sangriento desgarrón agrandando la herida. La lógica llana y vulgar del viejo había desvanecido su ensueño. Aquel hombre, había sido el Sancho rústico y malicioso que aconsejaba a su quijotesco padre, y ahora seguía su misión cerca del hijo. Recordaba de un golpe toda la historia de Leonora, las francas confidencias de su época de pura amistad, cuando se lo contaba todo para impedir que la siguiese deseando. Por mucho que ella le adorase, no sería más que un sucesor del conde ruso, del músico alemán, o de alguno de aquellos amantes de pocos días, apenas mencionados, pero que algo habían dejado en su memoria. Un sucesor. El último que llega con algunos años de retraso y se contenta mordiendo en la cálida madurez que ellos conocieron con la frescura y la suave película de la juventud. Los besos que tan profundamente le turbaban tenían algo más que la caricia de la mujer. Era el perfume embriagador y malsano de todas las corrupciones y locuras de la tierra. El olor concentrado de un mundo que había corrido loco hacia su belleza como los pájaros nocturnos se agolpaban a la luz del faro. Abandonarlo todo por ella. Correr la tierra, libres y orgullosos de su amor. Y en ese mundo encontraría a muchos de sus antecesores contemplándole con mirada curiosa e irónica. Sobrevivientes de las pasadas aventuras que, en su presencia, la desnudarían con la mirada, adivinando de antemano las frases entrecortadas que ella había de decir por la noche, los extravíos de su pasión nunca satisfecha. Lo extraño era que nada de esto se le había ocurrido antes. La ceguera de la felicidad jamás le había dejado pensar que no era él el primero que pasaba por sus brazos, que aquellas palabras que le mecían como dulce música podían haber sido oídas por otros y otros antes que él. ¿Cuánto tiempo iban por las calles de Valencia? Le temblaban las piernas, estaba desfallecido, apenas veía. Los aleros de las casas aún estaban bañados de sol, y a él le parecía andar a tientas en la penumbra del crepúsculo. Tengo sed, don Andrés. Entremos en cualquier sitio. El viejo le encaminaba al Café de España, su refugio favorito. Tenía la mesa al pie de los 4 relojes que sustenta el Ángel de la Fama en el centro del gran salón cuadrado, con sus enormes espejos de fantásticas perspectivas y sus dorados, obscurecidos por el humo y la luz crepuscular que desciende por la alta linterna como una inmensa cripta. Rafael bebió, sin saber ciertamente el contenido del vaso. Un veneno tal vez que le helaba el corazón. Don Andrés contemplaba sobre el mármol de la mesa el recado de escribir. La cartera de roto hule y el mísero tarro de tinta, golpeándolos con el rabo de la pluma, una pluma de café, engrasada, torcida de puntas, instrumento de tortura para desesperar la mano. Falta 1 hora para el tren.
Rafael, sé hombre. Aún es tiempo. Vente y remediaremos esta chiquillada. Y le tendía la pluma, a pesar de no haberse mencionado en la conversación el propósito de escribir a persona alguna. No puedo, don Andrés. Soy un caballero, tengo mi palabra dada y no retrocedo venga lo que venga. El viejo sonreía con sarcasmo. Sé todo lo caballero que quieras. Lo serás para esa mujer. Pero cuando rompas con ella, cuando te deje o la abandones tú no vuelvas a Alcira. Tu madre no existirá. Yo estaré no sé dónde, y los que te hicieron diputado te mirarán como un ladrón que robó y mató a su madre. Enfurécete, pégame si quieres. Ya nos miran de las otras mesas. Da un escándalo en el café. No por esto dejará de ser verdad lo que te digo. Mientras tanto, Leonora se impacientaba en su cuarto del hotel. Habían transcurrido 3 horas. Para calmar su inquietud se sentó en el balcón, tras la verde persiana, siguiendo con distraídos ojos el paso de los escasos transeúntes que atravesaban la plaza. Encontraba en ella un recuerdo de las plazoletas de Florencia, rodeadas de mansiones señoriales, cerradas e imponentes, con su pavimento de guijarros ardientes por el sol, entre los cuales crece la hierba y que despiertan de su modorra al paso tardo de una mujer, de un cura o un viajero, repitiendo sus pisadas cuando ya están lejos. Miraba los viejos caserones de la plaza, un ángulo del Palacio de Dos Aguas, con sus tableros de estucado jaspe entre las molduras de follaje de los balcones. Escuchaba las conversaciones de los cocheros, agrupados en la puerta del hotel, en torno de los dueños y los criados, todos aquellos italianos bigotudos que sacaban sillas a la acera como en una calle de pueblo. De vez en cuando miraba los tejados de enfrente, de los cuales iba retirándose la luz del sol, cada vez más pálida y dulcificada. Miró su reloj. Las 6. Pero ¿dónde se había metido aquel hombre? Iban a perder el tren, y para aprovechar hasta el último minuto, daba órdenes a Bepa, queriendo que todo estuviese en orden y dispuesto para la marcha. Recogía sus objetos de tocador, cerraba las maletas después de pasear su mirada interrogante por todo el cuarto. Con la inquietud de una partida rápida, y colocaba en una butaca, junto al balcón, el abrigo de viaje, el saco de mano, el sombrero y el velo para arreglarse sin tardanzas ni vacilaciones, apenas se presentase Rafael, jadeante y cansado por el retraso. Y el amante sin venir. Sintió impulsos de salir en su busca. Pero ¿dónde encontrarle? Desde niña no había estado en la ciudad, desconocía sus calles, podía cruzarse, sin saberlo, con Rafael, vagar errante mientras él la esperase en el hotel. Mejor era aguardar. Acababa el día. En el cuarto. Extendíase la sombra del crepúsculo, confundiendo los objetos. Volvió al balcón trémula de impaciencia, triste, como la luz violeta que se difundía por el cielo, con vetas rojas que reflejaban el sol poniente. Iban a perder el tren. Tendrían que aguardar hasta el día siguiente. Un contratiempo que trastornaba la seguridad de su huida. Volvióse con nervioso movimiento al oír que la llamaban desde la puerta de la habitación. Signora, una letera. Una carta para ella. La tomó febril de la mano del camarero, ante la mirada vaga y sin expresión de la doncella, sentada sobre las maletas. Le temblaban las manos. El recuerdo de Hans Keller, el artista ingrato, surgió repentinamente en su memoria. Buscó una bujía en su alcoba y acabó por volver al balcón, examinando la carta a la luz del crepúsculo. Su letra en el sobre. Pero portentosa, penosa, como arrancada con esfuerzo. Sentía toda su sangre replegarse en el corazón. Leía con el ansia del que quiere apurar de un golpe toda la amargura y saltaba renglones, adivinándolos. Mi madre muy enferma. Voy allá por unos días nada
más. Mi deber de hijo. Pronto nos veremos. Y las cobardes excusas de costumbre para suavizar la rudeza de la despedida. La promesa de reunirse con ella tan pronto como le fuese posible. Los juramentos apasionados, afirmando que era la única mujer que amaba en el mundo. Pasó como un relámpago por su voluntad el propósito de salir enseguida para Alcira aunque fuese a pie. Quería avistarse con Rafael, arrojarle al rostro aquella carta, abofetearle, batirse. Ah, el miserable, el infame. Rugía. Y la doncella, que acababa de encender luz, vio a su señora pálida, con una blancura mate, los ojos desmesuradamente abiertos, los labios lívidos, andando erguida con dolorosa tensión, como si no moviese los pies, como si la empujara una mano invisible. Pepa. Gimió. Se ha ido. Me deja. La doncella, insensible ante la fuga del señorito, solo atendía a Leonora, adivinando la próxima crisis, contemplando con sus ojos de vaca mansa el desencajado rostro de la señora. El miserable. Rugía. Yendo de un lado a otro de la habitación. Cuán loca he sido. Entregarme a él, creerle un hombre, confiarme a su amor, perder la tranquilidad y la única familia que me resta. Porque no me dejó marchar sola. Me hizo soñar en una primavera eterna de amor y me abandona. Ha jugado conmigo. Se burla de mí. Y no puedo aborrecerle. Porque me despertó cuando yo estaba allá abajo recogida, tranquila, insensible, en un egoísta aislamiento. Embustero, miserable. Pero ¿por qué lloro? Se acabó. Alégrate, Pepa. Otra vez a cantar, correremos el mundo. Jamás volverás a este rincón de todos, donde he querido educar niños. A vivir. A tratar a puntapiés al hombre. Así. Así. Como el peor de los animales. Me río al pensar en mi estupidez. Qué locura, creer en ciertas cosas. Ja, ja, ja. Y desde la plaza se oyeron las carcajadas. Una risa loca, aguda, acerada, que parecía rasgar las carnes y puso en conmoción todo el hotel, mientras la artista, con los labios espumeantes caía al suelo y se revolvía furiosa, volcando los muebles, hiriéndose con las metálicas aristas de sus maletas. Tercera parte 1 Don Rafael. Los señores de la Comisión de Presupuestos aguardan a Ucía en la sección segunda. Hoy al momento. Y el diputado siguió inclinado sobre su pupitre en el gabinete de escritura del Congreso, terminando su última carta, añadiendo un sobre más al montón de correspondencia que se apilaba en el extremo de la mesa, junto al bastón y el sombrero de copa. Era la tarea diaria, la pesada corbea de la tarde, que junto a él cumplían con gesto aburrido un gran número de representantes del país. Contestar peticiones y consultas, ahogar las quejas y entretener las locas pretensiones que llegaban del distrito, el clamoreo sin fin del rebaño electoral, que no tropezaba con el más leve obstáculo sin acudir inmediatamente al diputado como el devoto apela al milagroso patrón. Recogió sus cartas, entregándolas a un ujier para que las llevase a la estafeta, y contoneando su cuerpo voluminoso, con una falsa gallardía juvenil, salió al pasillo central, prolongación del gran mentidero del salón de conferencias. El exmo. Señor. D. Rafael Brull sentíase como en su propia casa al entrar en aquel corredor. Lóbrega garganta cargada de humo de tabaco, llena de trajes negros que se agolpaban en corrillos o se movían abriéndose paso trabajosamente con los codos. 8 años estaba allí. Casi había perdido la cuenta de las veces que le declararon el acta limpia en el caprichoso vaivén de la política española, que da a los parlamentos una vida fugaz. Los ujieres, el personal de secretaría, todos los dependientes de la casa le miraban con respetuosa confianza, como un compañero superior,
unido cual ellos para siempre a la vida del Congreso. No era de los que pescan milagrosamente un acta en el oleaje de la política y no repiten la suerte, quedando adheridos por toda la vida a los divanes del salón de conferencias, tristes, con la nostalgia de la perdida grandeza, siendo los primeros todas las tardes a entrar en el Congreso para conservar su carácter de exdiputados, deseando con vehemencia que vuelvan los suyos para sentarse otra vez allá dentro.